Amigas, amigos de Ultimátum MX, buenas tardes. Vamos a tener la entrevista que anunciamos. Está en nuestro estudio y es un honor para nosotros que nos visite la diputada Ana Laura Romero Basurto. Bienvenida a Ultimátum. Muchas gracias, licenciado. Agradecida, y siempre lo he dicho, ustedes son una plataforma importantísima y sobre todo son ese engranaje que hace falta con los servidores públicos, porque nos hacen el gran favor de socializar el trabajo que estamos realizando. Entonces, muchísimas gracias por recibirme, es un honor y muchas felicidades. Qué satisfacción ver este estudio y sobre todo el gran trabajo que usted ha hecho durante muchísimos años, porque no es ningún improvisado y ha logrado estas instalaciones. Muchas felicidades. Aprecio mucho sus felicitaciones, Alejandro Moguel. Buenas tardes, director. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues regularmente cuando viene un invitado es obligado pues hablar de la pandemia. Sí. Diputada, pues hemos vivido momentos muy difíciles, distintas familias, nos ha tocado, y conocidos y amigos. Su llamado, su recomendación en el sentido de seguir cuidándonos, diputada, usted como representante popular, pues es una persona que tiene mucha comunicación con gente. Nos gustaría que nos compartiera pues ese mensaje a nuestros seguidores. Claro que sí, licenciado. La verdad que nos ha tocado, desafortunadamente, no nada más a Chiapas y a México, al mundo entero. Estamos pasando una situación bien complicada. Son momentos de solidaridad, son momentos de reflexión, son momentos difíciles para muchas familias. En mi caso, mi hermano gravemente enfermo, y decirles y hacerles un llamado con mucha humildad, con mucho respeto, a seguirnos cuidando. Ahorita tenemos nuestra sana distancia, ya ven que todas las medidas aquí en las instalaciones, Sí, claro. y pedirles a todas las personas que aún no creen en esta dolorosa enfermedad, que reflexionemos. Y el tema de la vacuna es muy importante, la vacunación. Chiapas somos un estado bendecido, un estado donde el presidente de la República siempre atiende las necesidades de los chiapanecos, y en el caso se están enviando regularmente vacunas, y la verdad daba mucha tristeza que éramos nota nacional en el tema de los 35, 45 años, que vacíos, ¿no? Y las sillas, y fuimos nota nacional en medios. En la Ciudad de México, y la verdad que me dio mucha emoción ver sillas llenas en el caso de los jóvenes. Incluso andaban en la calle, venga, casi al 2 por 1, ¿no? ¿Quiere vacunarse? No, es que ya estoy vacunada. Entonces, poniendo ese gran ejemplo, felicitar a todos los jóvenes que han puesto la muestra en nuestro estado de confianza, y sobre todo decir que esta enfermedad no es exclusiva para gente adulta, es para todos, no distingue raza, ni religión, ni edad, ni estrato social. Es una enfermedad muy complicada que deja secuelas, y secuelas graves, licenciado. No nada más es salvar la vida, sino las secuelas que deja, que todavía se está estudiando a nivel internacional, todos los expertos en la materia, que pueden ser secuelas neurológicas, psicológicas. Incluso se ha visto gente con unas depresiones terribles. Entonces, por favor, nos sigamos cuidando y sobre todo creamos y nos vacunemos. Es muy importante vacunarnos. No, pues el llamado es muy oportuno de la diputada Basurto. Pasando ya a otro tema, este confinamiento, usted está dándole seguimiento de manera muy puntual y muy responsable al ciberacoso. Los niños, los jóvenes, bueno, todos hemos estado en casa y no nos damos cuenta que están muchos los niños expuestos a un delito, a un peligro al mantenerse en las redes. Platíquenos qué está haciendo en ese sentido. Fíjese, licenciado, que una de las primeras iniciativas que tuve la oportunidad de presentar en esta 67 legislatura fue el tema del ciberacoso sexual infantil. Como madre de familia preocupada, tengo un hijo, y sé perfectamente que ahorita todos son redes sociales. Desde hace muchísimos años, desde el primer envío del email, yo creo que si la mente no me falla, fue por ahí de 1971, donde se envió el primer mail, el primer correo electrónico, pues ha causado un abrumador despegue en el tema de redes sociales. Ahorita todos son redes sociales, todo es electrónico, porque nos encontramos en ese momento, y más aún ahora en estos últimos 2 años con el tema del confinamiento y la pandemia. Entonces es muy oportuno. Esta iniciativa fue la primera que presenté de varias que afortunadamente ya son ley,
y es el ciberacoso sexual infantil a menores, porque hicimos mesas de trabajo, no fue ninguna iniciativa improvisada, ni pensada al vapor o una ocurrencia, porque es muy importante, licenciado, decirlo. Quienes nos dedicamos a este tema del servicio público tenemos que tener la piel gruesa y sobre todo saber que estamos expuestos y tenemos que tener la fortaleza de darle cara a la ciudadanía y saber que estamos trabajando con las necesidades reales, no con ocurrencias de que hoy me desperté y se me ocurre presentar esta iniciativa nada más para trabajar, no. Entonces tuvimos mesas de trabajo en aquel entonces, en 2018, la presenté en noviembre de 2018 y fue la primera. Tuvimos mesas de trabajo con organismos no gubernamentales, en este caso la institución Granito de Arena, donde la licenciada Elena, que el próximo viernes esperamos que esté en el Congreso del Estado, ya se le envió la invitación a ella, donde nos comentaban en esas mesas de trabajo con directores de escuelas primarias y secundarias, sobre todo, que es la edad más vulnerable para el tema del ciberacoso sexual infantil, donde nos comentaban que había muchas denuncias, había muchas quejas del tema del ciberacoso en redes sociales, entonces no se contaba con un marco jurídico que regulara. Si usted iba y decía, oye, mi hijo está recibiendo contenido no apto para su edad, no había un marco jurídico que regulara en Chiapas y tipificara como delito esa conducta. Entonces, sinceramente me congratulo y agradezco a mis compañeros en ese entonces que inmediatamente cabildeamos 3 meses, no fue más, y se aprobó esta iniciativa. La presenté, para ser exactos, el 17 de diciembre de 2018 y fue aprobada el 2 de abril. Imagínense, en abril, un mes muy emblemático para las niñas y los niños, donde ya tenemos un marco jurídico donde podemos ir. Y quiero hacer también un llamado, si ustedes me lo permiten, don Alejandro, don Ahmed, comentarles, de hecho ya tuve una reunión y el próximo viernes estoy invitando a una mesa de trabajo a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, donde podamos trabajar de manera conjunta y llamar y hacerles ver a los padres de familia, sobre todo, a los directores de las escuelas, que no importa que los niños obviamente todavía no regresan a clases, que tienen que denunciar. Un contenido no apto para un niño le cambia la vida, licenciado, de manera inmediata, y sobre todo es muy vulnerable en el momento de decir, están recibiendo, y son gente normalmente del otro lado de la pantalla, en una computadora, son gente ruin, son gente vil, que están con perfiles falsos, y que el ciberacoso está demostrado. Tenemos nosotros datos de la UNICEF a nivel internacional, de Save the Children, donde ha incrementado de manera abrumadora el tema de las redes sociales y del contenido no apto para los niños. El ciberacoso es la puerta a muchos más delitos. Claro. Un secuestro, pornografía infantil y trata de menores. No estamos hablando de cosa menor. Entonces, desde el momento, si los padres de familia, sobre todo, ponemos atención y denunciamos, porque déjenme decirles que la presentación de la iniciativa yo propuse que fuera un delito que se persiguiera por querella. Afortunadamente, en la Comisión de Justicia se propuso que se persiguiera de oficio, y así está actualmente. Este delito se persigue de oficio, basta que tenemos que presentar la denuncia, eso es, tenemos que darles impulso procesal, toda la ciudadanía, para que se nos asigne un número de investigación y empiece la Fiscalía a trabajar sobre ese tema. Y actualmente la Secretaría de Seguridad Pública está implementando varios operativos, incluso videos, y bueno, en aquel entonces fuimos a las escuelas donde les comentábamos a los jóvenes que este era un delito muy novedoso. Muy novedoso porque no estamos acostumbrados a siempre el tipo penal, lo normal, no, la violación, el robo, el secuestro, pero estos son delitos ya actuales. Entonces en aquel entonces se aprobó y este delito alcanza una pena máxima hasta de 8 años de prisión, cuando el contenido se esté utilizando para comercializar. ¿En qué sentido hablo? Y de manera muy puntual en el tema de pornografía infantil, cuando ya se comercialicen esas imágenes, porque gente disfrazada de gente buena seduce a los niños por las redes. Los niños están actualmente, ya digo, los niños ya no vienen con sonaja, vienen con tablet. O sea, de verdad es impresionante cómo a los 6, 5, 8 años los niños, y déjenme decirles, padres de familia, los niños no tienen permitido o no deberían tener permitido, menores de 12 años, tener redes sociales. ¿Por qué? Porque está demostrado, no lo digo yo, lo dicen los organismos nacionales, internacionales, estatales, que no se tiene el criterio suficiente para poder discernir qué es apto y qué no es apto, y te cambian la vida, licenciado. Entonces,
pues este es un delito muy novedoso que ahorita con el confinamiento ha aumentado hasta en el 70% de denuncias y de quejas de pornografía infantil, incluso gente que ha citado a los niños para cometer algún otro ilícito. Entonces esta es la puerta para evitar que se cometan otros delitos más todavía con más impacto social. Claro. ¿Qué debe hacer un padre de familia cuando detecte algún tipo de ese asunto? ¿Cualquier ministerio público recibe la denuncia o cómo debe hacerlo? Inmediatamente acudir, porque normalmente, y me pasó con un familiar muy, muy cercano que me llamó y me dijo, oye, fíjate que de hecho mi sobrina chiquita de 11 años recibió un contenido terrible, terrible de pornografía. ¿Qué debemos hacer? Los padres de familia inmediatamente dicen, la primera reacción del padre de familia es bórralo, bloquealo. No, porque tenemos que entender que tenemos que ser una sociedad solidaria, porque ahorita es mi hijo, mañana es el de usted, mañana es mi amigo, gente cercana, mi sobrino. Entonces tenemos que ser solidarios. Yo sé que no es fácil obviamente acudir a la fiscalía, no es fácil presentar una denuncia, pero tenemos que hacerlo hoy por nosotros, mañana por el futuro de nuestros niños chiapanecos. Entonces tiene que acudir inmediatamente el padre de familia con ese contenido, con esa cuenta, ya sea de WhatsApp, en el tema de los perfiles sociales, en la computadora, ir a la Fiscalía General del Estado a presentar su denuncia. De hecho, ya tuve la oportunidad de tener una reunión con el licenciado Olaf, nuestro fiscal, y la verdad me congratuló mucho ver que de ahí se iniciaron pláticas, obviamente no presenciales, sino virtuales, en todas las escuelas, donde les recomendaban a los padres de familia no borrar ese contenido, sino presentar la denuncia, porque ya se contaba con un marco jurídico que, como les digo, no es cosa menor decir que alcanza hasta 8 años de prisión. Entonces se tiene que investigar, y actualmente la Secretaría de Seguridad Pública también está muy pendiente de eso, el tema de la investigación virtual, porque ya es así, ya no es física, sí, claro, ya es todo cibernético. Entonces estamos muy, muy de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública. Agradezco mucho a la comisario, la comisario Gaby, que siempre está dispuesta, y siempre que presentamos nosotros una solicitud acude el especialista, un ingeniero muy, muy dedicado al tema, y nos ha estado apoyando mucho. ¿Por qué? Porque es importante socializar. A veces no sabemos qué hacer. Como le digo, la primera reacción es bórralo, sí, y el día de mañana pueden pasar más cosas. Sí. Entonces tratemos, padres de familia, de ser muy solidarios, presentar una denuncia, porque como les comento, desde el 2019 ya contamos con un marco jurídico que castigue este tipo penal. Estas conductas ya son castigadas, y déjenme decirles, y lo digo con profunda conocimiento de causa y sobre todo con humildad, fuimos el 4º estado a nivel nacional de tener esta reforma, esta iniciativa que fue aprobada, y de ahí nosotros nos dimos a la tarea de mandar un exhorto a todas las entidades federativas, y 19 se sumaron inmediatamente, licenciado. Entonces son delitos novedosos, son delitos que están ahorita, todavía no los conocemos, no estamos tan familiarizados, pero los estamos viviendo. Sí, muy actuales, muy actuales. Sí. Diputada, ¿qué esperamos de la reunión del viernes? ¿Cuál es la agenda que tiene prevista? Sí, nosotros estamos invitando a ONGs, organismos no gubernamentales, sobre todo que dan apoyo a los niños víctimas de maltrato sexual, de abuso infantil, porque está terrible ese tema. Entonces estamos invitando a organismos no gubernamentales que nos hagan el gran favor de sumarse con nosotros, porque esto es un trabajo, licenciado, no en solitario. Los congresos, ya estamos a punto de concluir nuestro periodo, esta 67 legislatura, los congresos, los diputados no tienen que trabajar en solitario. Tenemos que trabajar en mesas donde escuchemos la opinión de los expertos, porque nadie es erudito, nadie lo sabe todo. Evidentemente, si necesitamos un tema, una reforma a la ley de obras públicas, pues llamemos a los colegios, ¿verdad? Llamemos a los expertos. Entonces, en este caso, el viernes enviamos una invitación, por cierto, en la mañana de hoy, a todos los organismos no gubernamentales. Estamos pensando también llamar a los directores. Yo sé que es complicado porque no hay ahorita los temas presenciales, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, también la Fiscalía, y sobre todo la Fiscalía especializada en adolescentes, claro, que es donde queremos nosotros socializar esto, los medios de comunicación tan importantes como ustedes, para que nos hagan, claro, el gran favor de comunicarlo a la ciudadanía y poder entender y qué hacer. Porque de hecho la Secretaría de Seguridad Pública ha trabajado muy fuertemente mandando contenido en videos,
donde te dicen, ¿no? Y miren, por ejemplo, nosotros hicimos en aquel entonces un render donde le decíamos a los niños, porque también está demostrado, trabajamos con psicólogos, porque al niño no le puedes decir de primer impacto, sabes que eso está mal, porque los asustas. Sí. Y muchas veces el niño te miente. ¿Por qué me va a regañar mi mamá? Sí. ¿Me va a regañar mi papá? O empiezan a pensar su cabecita que es algo que ellos están haciendo mal, y no es así. Entonces nos reunimos también con psicólogos para que nos ayudaran a tener esta información, donde, por ejemplo, miren, perfiles falsos diciéndole, te voy a dar dulces, te voy a regalar cosas, y lo tenemos documentado, licenciado, donde a los niños se les engaña y los niños son víctimas de temas de verdad terribles. Entonces el viernes lo que esperamos, todas las autoridades competentes en el tema, que hagamos una sinergia con los ONGs, con los padres de familia, y podamos denunciar. ¿Para qué? Es complicado, yo lo sé, y muchas veces la gente dice, no, es que denuncio, no pasa nada. Por favor, creamos en esto. Con una persona que vaya a la cárcel y se descubra, porque muchas veces, y lo hemos visto, la policía nos ha dicho, son cuentas de otros países. La trata de niños es uno de los delitos de mayor, la trata de blancas, la trata de niños es una situación tan complicada a nivel mundial. Entonces protejamos a nuestros niños desde la primer puerta, la cerremos, seamos una sociedad que prevenga. Tengamos esa cultura, desgraciadamente no la tenemos. Tenemos la cultura de corregir, más no de prevenir. Entonces, esto es, la reunión es con todo el objetivo y con toda la intención de que podamos prevenir delitos futuros, podamos cuidar a nuestros niños, porque como decía una gran mujer, la señora Montessori, siempre en los niños cosas positivas y el tiempo se encargará de que florezca. Entonces tenemos que cuidar mucho, mucho a nuestros niños en Chiapas. Muy bien. Pues una labor pues muy loable la que está impulsando, es cuidar a nuestros hijos y cuidarlos en caso de un tema de familia. Ya en otro tema, diputada Basurto, lo hemos visto en algunas notas, incluso en redes, con el tema de el incremento de los precios en la tortilla. Sí. Y platíquenos sobre esto. La verdad es que también es un tema que se ve en el seno familiar. Sí, una de las cosas que más impactó con la pandemia es el alza injustificada de insumos médicos. Fue lo primero. Entonces estábamos confinados, asustados, espantados, toda la humanidad, porque esto no fue algo exclusivo en Chiapas y en México, la humanidad entera. Entonces no sabíamos bien a bien qué podíamos hacer. Entonces su servidora empezó a recibir en el Congreso del Estado muchas quejas, porque así no soy la entidad para investigar, muchas quejas de la ciudadanía donde decían, un medicamento que antes de la pandemia costaba 60 pesos, ahorita lo venden hasta en 500 pesos. O sea, un alza ni siquiera del 10, del 20, o sea, del 500%. Sí, claro. Entonces, en ese entonces me di a la tarea de poder platicar con Profeco, y lo digo abiertamente, no tuvimos respuesta, licenciada. No tuvimos esa sinergia Profeco-Congreso, porque no entendamos que es transgredir la jurisdicción de las autoridades, no es la intención. La intención era hacer, y lo seguirá haciendo hasta el último día que estemos en el Congreso, hacer la sinergia, todas las autoridades competentes, porque se trabaja mejor en equipo. Y a veces nos cuesta mucho entender eso. Queremos trabajar en solitario y no es así. 2, 3, 4, 5 cabezas piensan mejor que una. Entonces no tuve la respuesta que yo esperaba en Profeco en aquel entonces. Estoy hablando desde agosto de 2020, cuando fue que presenté esta iniciativa, para que hiciéramos un poco de ruido, para que pudiéramos nosotros socializar esta conducta tan deleznable de la gente, y sobre todo donde no es posible que estemos lucrando con la necesidad de las personas. Claro. Veíamos gente enferma, vemos gente enferma, el oxígeno aumentó en un 100%, 200%, las largas filas, y lo último que pensábamos en ser solidarios. Vimos el acaparamiento y ocultamiento de insumos médicos para después sacarlos al mercado, la famosa ley de la oferta y la demanda, y duplicar los precios. Entonces, como no tuve esa sinergia con Profeco, presenté esta iniciativa el 11 de agosto de 2020, y la verdad, licenciado, nos tardamos muchísimo en poder aprobarla, porque desde octubre
Desde agosto que se presentó, tardamos un par de meses ahí en poder aprobarla porque nos llegó el periodo de receso en el Congreso del Estado, y en ese momento cuando se aprueba el pleno de la legislatura nos aprobó esta iniciativa, subimos a tribuna, en este caso su servidor, a ofrecerle una disculpa al pueblo chiapaneco por habernos tardado en poderles ofrecer ese marco jurídico en donde se pudiera castigar a la gente abusiva que estaba vendiendo en las farmacias, en las tiendas, sobre todo en las farmacias, el tema de insumos médicos. Entonces se aprobó, pero no nada más eso, se amplió el espectro jurídico. Entonces pudimos platicar ahí con varios legisladores. Entonces lo ampliamos para que no nada más fuera el tema de insumos médicos, sino se ampliara este tema y pudiera ser todos los artículos también de primera necesidad. Porque lo vemos no nada más en la pandemia, lo vemos también en un terremoto, en un huracán, en cualquier desastre natural. Inmediatamente se viene el acaparamiento de los productos y el alza injustificada de precios. Entonces toda la gente empieza con las denuncias, ustedes mejor que nadie lo saben, donde la gente empieza a decir, oye, antes costaba el kilo de aceite, de frijol, tanto, y ahorita me lo están dando al doble cuando hay una emergencia. Entonces se amplió el espectro para que no nada más fuera el tema de medicamentos e insumos, sino también los productos de primera necesidad. Entonces se dio ahorita una controversia muy fuerte con el tema de la tortilla, del alza de la tortilla, y mando un saludo, y lo he hecho en todas las entrevistas que he podido a nuestros amigos empresarios, micro, mediano empresarios de la tortilla, y decirles que el Congreso del Estado también está trabajando para ellos. ¿Cuál es la idea o cuál es la esencia de esta legislatura? Y hablo obviamente por mi persona también, es proteger a los grupos vulnerables. No es atacar a nadie, por supuesto que no, sino es defender a la gente que está siendo víctima de un abuso. Y ellos decían, es que nosotros aumentamos el precio de la tortilla no por gusto, sino porque a nosotros los grandes empresarios de la masa, la harina de maíz, es la harina de maíz, nos incrementaron también de manera muy sustancial los precios. Entonces se viene como una cadena, ¿no? Y mencionaban el gas, quiero ser muy puntual, el gas no está considerado como producto de primera necesidad, no entra en este tema tipo penal, pero sí la harina de maíz. Entonces también hacer un llamado muy respetuoso desde esta importantísima plataforma de comunicación a los empresarios, a decirle que las puertas del Congreso del Estado están abiertas para que ellos puedan asistir, porque también esta iniciativa que hoy es ley también los protege a ellos. ¿Por qué? Porque es amplio el espectro, mira aquí lo traigo, muy descrito, donde nos llama a que también los productos de primera necesidad recaen en el supuesto jurídico y alcanzan una pena también privativa de la libertad. Y no nada más eso, sino en la reincidencia hasta la cancelación de la licencia, porque todos funcionan los comerciantes con licencias, ¿no? Entonces es importante, igual también es un delito que se persigue de oficio, también es importante presentar su denuncia. Pero no tenemos que estarle, después de la presentación de la denuncia, no necesitamos darle impulso procesal al tema, sino ya la autoridad, que en este caso también es la Fiscalía del Estado de Chiapas, va a hacer la respectiva investigación como el órgano encargado de la persecución e investigación de posibles hechos delictivos. Entonces basta con que presentemos, porque mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago si voy a la farmacia y un medicamento que todo el mundo ya ve que se hizo hasta viral y se hizo muy famoso, la ivermectina, que costaba creo que 50 pesos, 60 pesos, la vendían ya en 300. Entonces basta con que llevemos ese recibo que nos expide el ticket, nuestro ticket famoso que lo conocemos así, y presentemos ante la Fiscalía, y la Fiscalía es la encargada de hacer esta investigación, porque tenemos encuadrado en todos los estados y en todo el país que es Profeco. Profeco son temas administrativos, donde te suspenden tu licencia y te ponen tu famoso sello. Aquí estamos hablando de cárcel. Este tipo penal, ya estamos hablando, licenciado, que merece pena privativa de la libertad de la persona que esté abusando de esa situación. Entonces no nada más es un tema administrativo, ya es un tema legal, es un tema penal que ya está incluido en nuestro código del Estado de Chiapas. También es una reforma novedosa que no la teníamos en nuestro estado y que ahora ya contamos con eso. Y vuelvo a reiterar, no nada más es en pandemia, es en cualquier desastre natural que nos veamos inmersos. Dios no lo quiere, esperemos que
estemos bien, ¿verdad? Nadie desea eso, pero ahora vemos, si me permiten un poquito el tema, el cambio climático brutal. No, ya es un tema, y lo han declarado las primeras potencias del mundo como un tema de seguridad nacional, donde muere más gente por desastres naturales que incluso de otras cuestiones. Entonces no dejemos también de lado ese tema del cambio climático, es algo muy delicado. Muy delicado, así es. Sí. Volviendo al tema de los insumos, diputada, hemos estado viendo también recientemente imágenes de filas de vehículos que están yendo a comprar tanques de oxígeno o a recargar, y se nota que hay un desabasto. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué argumentos dan las empresas? ¿Será que no tienen el suficiente surtimiento de las empresas madre, o qué hacer ahí? Sí, esperemos que seamos nosotros de buena fe, y que sea porque evidentemente la demanda es muy alta, vemos las grandes filas, y no quiero pensar que sea por el famoso acaparamiento y ocultamiento, porque muchas veces se da eso, desafortunadamente. Ojalá no sea así, no estoy afirmando nada. Sin embargo, quiero ser una persona de buena fe, y quiero pensar que es por la alta demanda que se tiene, y no porque estén ocultando, en este caso, el oxígeno. Entonces, un llamado a todas las empresas, a todos los comerciantes, a toda la ciudadanía en general, para decirles que son momentos de ser muy solidarios, y de poder saber que tenemos algo que la humanidad completa está padeciendo, y cada día dejamos de ser más seres humanos cuando, si me permiten, válgase la redundancia, nos deshumanizamos ante el dolor, donde vemos que ya está alguien quizá tirado o alguien sufriendo algo, y ya no nos causa esa capacidad de sorprendernos. El día que perdamos esa capacidad de sorpresa, dejamos de ser en nuestra esencia más humanos, y eso es algo grave. Eso es, yo creo, que peor que una pandemia de enfermedad, el dejar de ser humanos, el dejar de ser solidarios con las personas que necesitan o que están padeciendo un tema tan delicado como es la salud, porque después de la vida y de la libertad, la salud creo que es lo más importante. Por supuesto. Pues, diputada, muchas gracias por No, al contrario, en nuestro licenciado. Estudio, y pues a su hermano, que deseamos Sí. pronta recuperación. Gracias, seguir licenciado. confiando en Dios. Y Sí. pues, ¿algún comentario que nos quiera hacer para concluir esta entrevista? Agradecerles muchísimo, licenciado, muchísimo el espacio, mi profundo respeto para el gran trabajo que hacen, y vuelvo a reiterar, estas instalaciones tan dignas, tan bonitas, y no es otra cosa más que el resultado de un trabajo. Son la muestra de que Chiapas está de pie por hombres trabajadores, por hombres con sueños, porque así inicia uno, ¿verdad? Con un sueño, con una ilusión, y se va trabajando, y esto es el resultado de eso, licenciado, de un gran sueño, y pues humildemente me sumo a las muchas felicitaciones que han recibido, y pues seguir con ese gran trabajo que en Chiapas se necesita, porque a mí me da me deja un dejo incluso de enojo en el centro del país. Chiapas, incluso, por ejemplo, mi hijito, bueno, que estoy muy unida con él, se iba a congresos o iba a determinadas cuestiones al centro, y decían, oye, allá no se transportan con el famoso Uber, ¿no? Que está muy de moda, allá con lianas. O sea, hay cosas así, ¿no? Y dice, la verdad que sí. Y quiero decir que no, que Chiapas es un estado maravilloso, mandar un abrazo solidario a toda la gente, a toda esa gente, licenciado, como ustedes, que se levanta temprano para trabajar, para perseguir sueños. Chiapas es un estado hermoso, maravilloso. Basta volver a creer en esa grandeza que tiene nuestro estado, y desde mi muy humilde posición, donde me he mantenido estos últimos 3 años, he tratado de trabajar con esa dignidad, o he tratado de estar, no sé si lo he logrado, pero a la altura de los chiapanecos. Nuestra sociedad es una gran sociedad, y ustedes son la muestra de eso, y felicitarlos únicamente, y mandar un abrazo muy solidario a toda la gente que está pasando un mal momento con un familiar. No dejemos de cuidarnos, por favor, sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos, nuestro gel y todo nuestro kit, que ahorita nos vaciamos todos, y pedirle pues al mundo entero, y los que creamos en un ser supremo, que nos bendiga y nos proteja, y podamos salir adelante de esta situación que estamos padeciendo. Pues muchas gracias, todo lo contrario, licenciado. Ana Laura Romero Basurto estuvo en Ultimátum MX. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.